Hola, bienvenidos a este primer capítulo titulado Historiografía sobre la historia de las mujeres, en el cual abordaremos a dos autoras y un autor que han escrito sobre la historia de las mujeres. A continuación, explicaremos una serie de preguntas que abordarán la historia de las mujeres en el mundo y en México. Para iniciar, hablaremos de la doctora Ana Lidia García Peña, quien es doctora en Historia por el Colegio de México y ha publicado y coordinado libros, capítulos de libros y artículos en el nivel nacional e internacional. Es especialista en Historia de Género siglos XIX y XX. Actualmente es profesora de la Facultad de Humanidades de la UAM y coordinadora del posgrado de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la misma institución. ¿Qué son las mujeres? Para la doctora Ana Lidia García Peña, son sujetos de una historia propia, compleja, diversa y contradictoria, que solo podrá comprenderse mediante un análisis que las vincule con los procesos históricos globales. Mientras que para Paco Roda, quien trabaja en la Universidad de Navarra, las mujeres no han sido hasta fechas relativamente cercanas consideradas sujetos históricos por la ciencia historiográfica. Por consiguiente, no han sido objetos de conocimiento dignos de mención. Las mujeres, al no estar visibles en la pasarela de la historia, se han configurado como seres extraños, sin vida propia, sin historia. Entendemos que tanto esta autora como este autor explican que las mujeres no han sido sujetos históricos y por lo cual no han sido estudiados recientemente. Otra pregunta sería, ¿la mujer era importante en la historia de la humanidad? Pues según la doctora Ana Lidia, dice que antes no, pues pervivía la idea de que la historia de las mujeres no era relevante, y durante mucho tiempo la respuesta de si las mujeres eran importantes en la historia de la humanidad tenía que ver con la definición misma que se dio a la ciencia histórica. Esto, esta definición estaba centrada en los valores masculinos, que tomaron solo ciertos acontecimientos, procesos y movimientos como dignos de un análisis histórico de manera exclusiva, volviendo casi invisibles o no relevantes a las La mujeres. respuesta a esta misma pregunta la da Ana Laura Jaiven, quien es historiadora, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. El hecho de que la historia de las mujeres haya adquirido un estatus de autonomía y sea distinta de la de los hombres no quiere decir que no sea menos importante ni que plantee un problema especial o específicamente femenino. Significa más bien que debemos reconocer que la historia ha estado circunscrita a la del varón, por lo tanto la historia de las mujeres debería considerarse tan general como la del otro género. Entonces, como vemos con estas propuestas de ambas investigadoras, la mujer no ha sido considerada importante en la historia de la humanidad hasta años recientes. Entonces, antes no eran escritas, no se tomaban en cuenta. Y pues ahora abordaremos los inicios de la historia de las mujeres. Y tanto las dos autoras como este autor coinciden en que se originó a partir de la tercera generación de la Escuela de los Anales. Recordamos que la Escuela de los Anales fue del siglo pasado, entre los años 80 y 70, y esta tercera generación se caracteriza por la implementación de la nueva historia, que constituían historia de las mentalidades, historia social, y dentro de estas estaban los campesinos, los obreros, la familia, la cultura, la niñez y por supuesto la mujer. Fue así como se le consideró como un objeto de estudio. Paco Roda dice que la aparición de las mujeres fue en esencia silenciosa, marginal, escueta y escasamente definida de las mujeres. Esto pues es un fruto de un enorme esfuerzo intelectual de interpretación del mundo y la historia por parte de las mujeres. Ana Lidia dice que los inicios de la historia de las mujeres se deben a los aportes del marxismo y el desarrollo de las ciencias sociales que permitieron una apertura hacia nuevos métodos, temas y cuestiones que superan el estrecho positivismo político y reconocieron como campos de la historiografía a la economía, a la sociedad y a la cultura. Dice que hacia los años 60 surgió la llamada nueva historia, que ya habíamos comentado un poco de eso.
que utilizó de manera multidisciplinaria los métodos y técnicas de las ciencias sociales. Además, centró su interés en los procesos sociales de las masas, más que en la élite, como en los años anteriores a esto, pues nada más escribía sobre la élite y lo que aportaba, ¿no? Y pues con los procesos sociales de las masas se buscó la experiencia histórica de los grupos subalternos, como ya habíamos mencionado, esto es decir, los campesinos, obreros, maestros y por supuesto las mujeres. Ana Lidia García Peña dice que en su etapa inicial la historia de las mujeres se desarrolló con la finalidad de recuperar sus experiencias colectivas e históricas y hacer visible su papel como agentes sociales. En un primer momento se conceptualizó la historia de las mujeres notables, historia de excepción, y el segundo momento se refiere a la historia contributiva que considera a las mujeres como un apéndice o elemento accesorio de los movimientos sociales. Estos dos niveles que explica la autora de conceptualización oscilan entre la victimización o el protagonismo, es decir, ver a las mujeres como eternas víctimas de una sociedad patriarcal o como constantes luchadoras por la transformación social y feminista. Por otro lado, Ana Laura Hayben menciona que la historia de las mujeres como disciplina estructurada tiene su origen en los años 60 y 70, cuando se desarrollan las distintas corrientes de la historia social. Las historiadoras tan pronto pues se percataron de estos silencios de la historia, eran una forma de pérdida de identidad, comenzaron a centrar sus investigaciones en sacar a la luz el pasado colectivo. Así fue como se inició una búsqueda historiográfica que trataba de documentar, además de actividades cotidianas, biografías de heroínas, hasta llegar a elaborar también textos que examinaron si la condición de las mujeres estaba o no determinada por lo biológico o por prácticas sociales. Un término importante que hay que analizar, aunque no nos enfocaremos mucho en este podcast, es sobre el género, porque el género tiene que ver muchas veces con la historia de las mujeres. Incluso hace unos años se confundía esto o decía que era similar el género, historia del género a historia de las mujeres, pero son totalmente distintos y lo vemos en recientes publicaciones sobre historia de las mujeres. El género solo se utilizó como un término para hacer diferencia de... Esto sirve para categorizar en qué espacios se encuentran las mujeres y cómo estudiarlas. La doctora Ana Lidia explica que la relación entre el término género e historia de las mujeres, esta definición es el entremando fundamental para entender al género y tiene que ver con la simbolización que se hace a partir de lo anatómico y lo reproductivo. Se trata de esencializar la sexualidad, mostrando que el sexo está sujeto a la construcción social. El género pluraliza las categorías de femenino y masculino. Con esto produce un conjunto de historias e identidades colectivas con diferencias de clase, raza, etnia y sexualidad. Debido a lo anterior, es necesario confrontar y complementar esta categoría con otras importantes del análisis sociales, como clase, etnia, raza y edad. Esto lo explica la doctora Ana Lidia, pues se trata de mezclar lo social con lo sexual y lo cultural con lo étnico. Las mujeres están oprimidas, pero no de la misma manera que los grupos raciales o étnicos. Estas se encuentran subordinadas y explotadas, pero no como las clases bajas. Las mujeres forman parte de la historia de la humanidad, pero sin ser tomadas en cuenta para ser escritas. Asimismo, Ana Lao refiere que la historia de las mujeres se apoya en el sistema sexo-género, entendido como un producto determinado histórica y no biológicamente, donde las formas de dominación masculina varían en cada época, y de suerte que resulta imposible asimilarlas tras la etiqueta general del patriarcado. Abordar la historia de las mujeres significa hacer referencia a una generalidad que oculta una condición que debe hacerse manifiesta en la categoría de las mujeres que atraviesan lugares comunes para todos los sujetos que la componen. Dicho concepto también se particulariza en función del momento histórico, el lugar, la raza, la edad, la clase social y el grupo de referencia del que procede.
El género es una categoría que utilizamos para investigar las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, así como las operaciones de las ideas acerca de la diferencia sexual, es decir, los diferentes significados atribuidos a lo masculino y a lo femenino en las diversas sociedades a través del tiempo, permiten entender cómo se reproduce la división sexual del trabajo, los diferentes papeles de las mujeres y los hombres, y precisar la contribución de las mujeres a la vida de las sociedades, el rescate de los espacios femeninos y la elaboración de las visiones del mundo en ciertas comunidades. Tal categoría abre la posibilidad de comprender que internamente las relaciones sociales son dinámicas, capaces de cambiar y generar transformaciones. Ella refiere que la palabra género se diferencia de sexo para expresar que el rol y la condición de hombres y mujeres responde a una construcción social y está sujeta a cambio. Por otro lado, el investigador Paco Roda dice que los científicos crean sus propias herramientas de análisis y la historiografía feminista crea un nuevo concepto, es decir, el género, que es un instrumento operativo fraguado en los años 70 dentro de los estudios de mujer americanos. Con ello se permitió establecer el punto de partida para el análisis social, cultural e histórico. El género se convierte así en una forma conceptual, una obra de imaginaria intelectual que intenta desafiar la ceguera historiográfica con respecto al sexo. El concepto se creó para demostrar que los comportamientos naturales de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia son construcciones sociales y están mediatizados por el contexto cultural. Estas actitudes no tienen nada que ver con la base biológica de los sujetos que las ejecutan. El concepto nació con la intención de indagar acerca de las claves por las cuales las sociedades se han organizado en base a este sistema de género y para descubrir por qué se han mantenido ciertos comportamientos atribuidos a una base biológica, cuando en realidad se trata de obligaciones sociales. Paco Roda dice que el concepto de género debe ser un modelo de análisis cambiante y su especificidad viene definida también por el contexto en el que se utiliza. El género nos permite llegar a una comprensión más profunda de todos los fenómenos históricos, pero no debe... Ambas autoras y el autor explican que el género no debe confundirse con la historia de género, historia de las mujeres. El género tiene que ver más con lo tanto de las mujeres, de los hombres, de los homosexuales, incluye muchos conceptos dentro de esto. Incluso Joan Scott, les recomendamos que la lean, quien define exactamente qué es el género y a partir de construcciones culturales y sociales es como se diferencian. Entonces vemos que las mujeres no siempre es lo mismo que el género. Las mujeres son sujetos históricos totalmente aparte, individuales, y deben de ser estudiados de una manera distinta a los otros grupos al que pertenece lo de género. Sí, incluso algunas de nuestras compañeras abordan lo que es el género y en la descripción, pues si gustan escucharlas, les vamos a dejar también, ellas abordan más a profundidad este tema. A continuación, yo les hablaré acerca de la historiografía de las mujeres en México. Por Ana Lau. Las historiadoras mexicanas que investigan sobre las mujeres recurrieron a la categoría género, en tanto categoría explicativa a partir de los años 80, como una forma de interpretar, resignificar y comprender la participación femenina en el tiempo como parte de un entrampado de relaciones que las definen en su especificidad como sujetos subordinados. Los primeros análisis aparecieron en publicaciones periódicas que daban cuenta de la importancia de utilizarla para revelar la presencia femenina en la historia. Tiempo después se produjo el artículo considerado fundacional para la historia de las mujeres, género, una categoría útil para el análisis histórico, donde la historiadora norteamericana Joan Scott, la que les
hablábamos, afirma que el género presenta un desafío para la investigación histórica, ya que requiere el análisis no solo de una relación entre experiencia masculina y femenina en el pasado, sino más bien una conexión entre la historia pasada y la práctica de la historia actual. Además, ella plantea distintas preguntas, voy a referir algunas. ¿Cómo actúa el género en las relaciones sociales humanas? ¿Cómo da significado el género a la organización y percepción del conocimiento histórico? Las historiadoras mexicanas han mostrado que las mujeres sí son sujetos sociales, cuya participación ha sido un elemento muy importante para la conformación de un Estado-nación y que su contribución como agente histórico vale la pena ser estudiada. También conviene que hay que darle un sentido diferente al tiempo histórico, subrayando el significado que adquieren los acontecimientos para el ciclo de vida de las mujeres. Por ello, se cuestiona la periodización tradicional y la sustituyen por una que contemple la historia de los hechos desde el punto de vista femenino. Pues como podemos entender, estudiar la historia de las mujeres es algo complejo, pero es muy interesante hablar de estos sujetos históricos que han sido subordinados por la sociedad patriarcal y, y que aparte vemos la historia de las mujeres solamente de ciertas mujeres, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de México hablamos de ciertos personajes históricos que son relevantes según para la historia nacional, como es el caso de Josefa Ortiz de Domínguez, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz, que son importantes, incluso la Güera Domínguez, que son estudiadas pero a partir de la intervención de los varones. No son estudiadas como un grupo colectivo o como algo relevante que hicieron parte de ellas, que crearon ellas mismas. Simplemente las mencionan, pero pues no son estudiadas. Sí, incluso pues nosotros la intención es pues darle voz a todas aquellas mujeres que pues en un momento pues se vuelven en el olvido, ¿no? Y que, por ejemplo, nos comentaban algunos profesores, nos decían, ustedes conocen quién es la madre de nuestra patria. Incluso uno se queda, ¿no? Así de, no, porque en realidad en la educación no te enseñan, no nos enseñan quiénes son las que nos representaron también en algún momento y las que lucharon también. Y, y pues bueno, sí es importante que se tome esto en cuenta y no se deje en el olvido. Sí, pues hay que recordar que la historia de las mujeres es importante analizarla desde muchísimos enfoques, como el caso que son subordinadas por este sistema patriarcal. Incluso pues les recomendamos, si quieren saber más sobre las mujeres, lean el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que explica profundamente de qué es una mujer, ¿no? La pregunta inicial de este libro, pues para Simone de Beauvoir es ¿qué es una mujer? Y les recomendamos muchísimo que si les interesa lean este libro, ¿no? Pues una frase de ella que resume yo creo que todo su libro es: no se nace mujer, se hace mujer. Y bueno, espero que hayan disfrutado este primer capítulo. Esperamos nos puedan escuchar al siguiente y gracias por estar aquí.